Hola Elifu. Mira Elifu, ¿sabes qué extraño yo bastante de Venezuela? Las caraotas, lo que aquí se conoce como frijol negro. Son bien sabrosas. Mira, también tengo unos billetes y yo te puedo obsequiar para que tú lo tengas de un recuerdo. Mira, son de varias denominaciones. Hay de 5 bolívares, de 10 bolívares, de 20 bolívares, de 100 bolívares. Hay de 500, hay de 1000, hay de 5000 y hay de 10.000 bolívares. Toma para que lo tengas de colección y de recuerdo los billetes venezolanos. Para que se acuerden de nosotros los venezolanos. Y recuerden siempre que los buenos somos más. Y no te olvides de preparar las caraotas negras. También las puedes preparar con el pabellón, que es el plato bandera de Venezuela. Está la carne deshilachada, las caraotas, el arroz, huevos fritos y tajada, que sería el bellaco de isla aquí en Perú. Gracias, chao. Agradezco este gran gesto a nuestro amigo venezolano residente aquí en Perú. Y después de escuchar la gran variedad gastronómica que tienen en su país, he decidido preparar un plato de comida a base de un ingrediente que me imagino que muchos de ustedes ya lo hemos consumido. Son conocidos como frijoles, porotos, caraotas o zaragozas. Esta receta se llama sopa de frijoles negros. Como siempre, muy saludable y fácil de hacer. Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth y empecemos con el procedimiento. Ingredientes para 4 porciones. La sopa de frijoles negros lleva medio kilo de frijoles negros, 2 ajos, 2 cebollas, 4 tallos de apio, 2 pimientos, de preferencia uno rojo y uno verde, un limón, 2 hojas de laurel, tomillo, ají, rocoto y perejil al gusto, y huevos opcionalmente. Y ahora sí, con todos sus ingredientes listos, comencemos. Les voy a enseñar una técnica de emergencia. En una olla van a colocar 2 litros de agua. Les digo de emergencia porque lo ideal es que coloquen los frijoles negros una noche anterior remojando con agua. Pero si no lo han hecho, yo les enseño esta técnica. Después de colocar los 2 litros de agua, lo hierven. Luego adicionan los frijoles. Este primer saludo es muy especial porque es dedicado a nuestra primera fiel suscriptora del canal, a Mónica Calderón Bedoya. Ella nos ve semana tras semana desde Alemania. Muchos saludos desde Tacna, Perú. Continuamos. Y lo dejan reposando en esta agua caliente por un lapso de 2 horas. Obviamente, cuanto más tiempo esté, los frijoles estarán más blandos. Este procedimiento lo único que va a hacer es reemplazar el tiempo de remojo. Lo que vamos a hacer primero es picar finamente nuestro apio. Yo he colocado en los ingredientes 4 tallos, pero pueden ser 2 ramas grandes. Ahora procedemos a cortar los 2 ajos. No hay ningún problema si lo colocamos en el mismo recipiente. Y ahora cortamos las 2 cebollas. Procuren tener un recipiente con agua para que lo vayan colocando mientras lo van cortando para que no lloren. Y ahora cortamos los pimientos. Como les digo, para que este plato sea vistoso, es recomendable hacerlo de diferentes colores. Puede ser amarillo, verde o rojo. Aprovecho de mandarle un saludo muy especial a la señora que nos abasteció de los frijoles negros. Continuemos. Una vez cortados los pimientos, ahora vamos a proceder a cortar los tallos del perejil. Estos tallos normalmente no se utilizan, pero en este caso yo les recomiendo tratar de utilizar todo lo que puedan. Lo cortamos muy finamente y lo adicionamos al pimiento cortado. Ahora en una olla colocamos un poco de aceite y vamos adicionando los ajos con el apio.
luego las hojas de laurel, el tomillo, un poco de sal, la cebolla picada, lo removemos y ahora le adicionamos la mezcla de los pimientos con los tallos de perejil. Una forma para comprobar si los frijoles ya han sido remojados lo suficiente, simplemente cogemos uno y si se abre fácilmente al tacto, esto quiere decir que los frijoles ya se han hidratado correctamente, o es decir, ya completó la etapa de remojo que se tuvo que hacer un día anterior. Si es así, procedemos a colocar los frijoles en la olla con la mezcla. Lo removemos bien y le adicionamos 1 litro de agua. Lo tapamos y lo dejamos hervir por un lapso entre 30 a 40 minutos. Ahora procedemos con el aderezo. Cortamos el perejil muy finamente. Mientras tanto, les voy contando cuáles son las propiedades que poseen los frijoles negros. Son una excelente fuente de energía, fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Además tienen propiedades desintoxicantes, antioxidantes y un bajo índice glucémico. Ahora continuamos con el aderezo. Después de haber cortado muy finamente el perejil, el ají, ahora cortamos el rocoto y luego le adicionamos el zumo de un limón. Le agregamos aceite de oliva y sal. Lo removemos y ya está listo el aderezo. Después de haber transcurrido el tiempo que debían estar los frijoles en la olla, retiramos las hojas de laurel, lo probamos y le adicionamos un poco de sal al gusto, lo removemos y luego lo retiramos del fuego porque ahora vamos a comenzar con la siguiente etapa. Lo que vamos a hacer es licuar la sopa parcialmente. Esto quiere decir que vamos a licuar la mitad de la mezcla que tenemos en la olla, teniendo en consideración que tampoco lo vamos a licuar mucho. Tengan en cuenta que al licuar los frijoles, la mezcla se va a poner un poco más espesa, así que no duden en adicionar agua de acuerdo a sus necesidades. Mientras vamos licuando, le enviamos nuevamente un saludo muy especial a Eufemia. En esta oportunidad preparó el pastel de brócoli y lo compartió en el Facebook del canal Elifood. Le agradecemos mucho su apoyo incondicional con nuestro canal. Continuamos. Ahora colocamos la olla nuevamente por un lapso entre 10 a 15 minutos y opcionalmente le podemos ir adicionando de esta forma los huevos que querramos consumir. El siguiente saludo es para mi vecino. Él me pidió muy encarecidamente que le mande un saludo porque él siempre anda vigilando toda la cuadra desde su ventana. Esperemos que le llegue este saludo a él y que se cuide para que no se caiga del segundo piso de su casa. Continuemos. Concluido el tiempo de la cocina, ahora simplemente procedemos a servir el plato de comida. Si ustedes lo desean un poco más jugoso, le adicionan un poco más de agua en la olla, o en mi caso yo lo quise un poco más espeso, así de que lo dejé como está. Le adicionan el aderezo y si desean, como les dije, opcionalmente le pueden adicionar el huevo que ya han colocado dentro de la olla. Y listo. Y este es el resultado final. Es una delicia, se los recomiendo mucho. Y si son personas que no comen cosas picantes como yo, se los recomiendo porque el aderezo combinado con el limón le baja mucho el picor y no se siente casi absolutamente nada. Este plato es muy fácil de hacer y espero que lo preparen muy pronto en su cocina.
Recuerden que esta receta ha sido modificada de la original de donde proviene este plato de comida. Si les gustó el video, no olviden de poner like en todas las redes sociales del canal. Y no se olviden de suscribirse al canal porque muy pronto habrán sorpresas para los suscriptores. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.